Hola, hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Y vamos a estar con ustedes el día de hoy en esta clase de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¿Ahora por qué estamos escuchando música tan refinada, maestra? Bueno, es que el día de hoy, Jenny, antes de venir a clase, me encontré con uno de los edificios más bonitos de la ciudad y me hizo recordar esta canción. ¡Órale! ¿Qué edificio fue, maestra? Pues fue nada más y nada menos que el hermosísimo Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México y de México en general. Su construcción comenzó en 1904 por órdenes de Porfirio Díaz para albergar al nuevo Teatro Nacional y celebrar el centenario de la Independencia de México. En su construcción es inevitable observar la influencia extranjera, pues su arquitecto en jefe, Adamo Boari, viajó a Estados Unidos y Europa con la intención de inspirarse para su diseño. No entiendo. ¿Cómo para inspirarse de qué? Sí, Jenny. Sucede que los países europeos siempre han sido el modelo a seguir para todos los países latinoamericanos. Y en el caso de México, durante el Porfiriato, la influencia de estos países europeos como Francia, Inglaterra y Alemania empezó a estar cada vez más presente en todos los ámbitos de la cultura, como el entretenimiento, la moda y el arte. En la arquitectura del Porfiriato, por ejemplo, puede verse muy claramente el impacto de esta influencia extranjera, y por eso mencionamos el caso del Palacio de Bellas Artes, aunque este no es el único edificio que se construyó siguiendo el ejemplo europeo, En aquella época también se construyeron otros edificios importantes como el Teatro Juárez en Guanajuato, que estamos viendo en pantalla. Para su inauguración, una compañía italiana montó la ópera Aida, y entre los asistentes estuvo el presidente Porfirio Díaz. También se construyó en esa época el Teatro Peón Contreras en Mérida, que ahora estamos viendo en pantalla. En su inauguración se presentó la obra teatral Tierra Baja, del escritor catalán Ángel Guimerà. Los dos son muy bellos. Bueno, los 3 edificios que hemos visto son muy bellos. Entonces, de alguna manera, los artistas mexicanos se basaban en la cultura de otros países para crear sus obras. Sí, y a veces no solo se inspiraban en las obras de los artistas europeos, sino que simple y sencillamente los imitaban. Por ejemplo, vean estas 2 imágenes. La primera es la columna de Juliette, que está en París, Francia, y la segunda representa la columna de la Independencia en la Ciudad de México, mejor conocida como el Ángel de la Independencia. ¿Ya notaron el parecido? Sí, son muy parecidas. Entonces, en esa época, el arte y la arquitectura se inspiraban en Europa. Sí,
Pero esto no solo pasaba en el arte, sino, como ya dijimos, en muchos otros aspectos de la cultura. ¡Cuidado con el balón! ¿Qué fue eso? ¿Quién está jugando fútbol? Creo que fue un balón de fútbol, creo que andan jugando por aquí cerca. Ay, ojalá nadie haya salido lastimado. ¿Estás bien? ¿No te alcanzó a pegar? Todo bien. Ay, me recordó lo importante que es el fútbol. Estoy segura que ninguna de las influencias extranjeras que llegaron a nuestro país ha sido tan importante como el aporte que México ha dado al mundo con el fútbol. Híjole, Jenny, ¿qué te parece si aprovechamos para hacer una pequeña pregunta a los alumnos que nos siguen desde casa? A ver, ¿cuál de los siguientes deportes es originario de México? ¿El ciclismo, el fútbol, el tenis o ninguna de las anteriores? Obviamente el fútbol, maestra. No existe deporte más mexicano que ese. Pues no, Jenny. Aunque no lo creas, el fútbol no es un deporte mexicano. Así que la respuesta correcta a esta pregunta es la letra D, ya que ninguno de esos deportes nació en nuestro país. El fútbol nació durante la segunda mitad del siglo XIX, precisamente en la misma época de la Reforma Liberal aquí en México. Y específicamente el fútbol nació en Inglaterra, de donde proviene su nombre original en inglés. Foot significa pie y ball significa balón. El fútbol llegó a México a finales del siglo XIX traído por los mineros ingleses, para quienes este ya era un pasatiempo de lo más común. Entre los trabajadores de las minas, el fútbol se popularizó por la facilidad con la que podía jugarse. El primer club de fútbol oficial en México se formó en 1892, pero en los años siguientes se formarían más y junto con la llegada de otros deportes comenzó a colocarse como parte de la cotidianidad en las ciudades de México. ¿Eso quiere decir que el fútbol no fue el único deporte que llegó a nuestro país en aquella época? No, durante el siglo XIX, por ingleses y franceses llegaron otros deportes como el cricket, el ciclismo, el golf y el tenis. ¡Oh! Es muy interesante saber esto, porque a pesar de que son deportes muy antiguos, en México se popularizaron hasta el siglo XX. Sí, la verdad es que estos deportes organizados como el fútbol no son tan antiguos. La mayoría de ellos nacieron durante el siglo XIX como parte del proceso de modernización que cambió al mundo entero en esta época. Muchos de estos deportes surgieron dentro del contexto de la Revolución Industrial, donde se buscó ofrecer a los sectores medios formas de entretenimiento que fueran saludables y que además estuvieran cuidadosamente reglamentadas. Así, estos deportes primero los practicaron las clases altas y de ahí se transmitieron a la sociedad en general. Entonces, ¿fueron muchos los deportes que surgieron en esta época? Sí, y uno de los más populares fue el ciclismo. Pues, aunque las primeras bicicletas ya existían desde el siglo XVIII, fue hasta el último tercio del siglo XIX cuando la bicicleta se perfeccionó y se popularizó, de tal forma que entonces comenzaron las primeras competencias formales en las que ya se veía el ciclismo como un deporte y no solamente como un pasatiempo más. Nunca lo había reflexionado, pero tiene todo el sentido y toda la razón. Si tomamos en cuenta que el ciclismo es un deporte que se apoya completamente en un aparato mecánico. Exacto. La bicicleta es un excelente ejemplo de que el desarrollo de los deportes estuvo relacionado con el desarrollo de la tecnología que trajo el proceso de modernización. Y es muy interesante que, como parte de este proceso, los deportes se hayan extendido rápidamente por todo el mundo. Hasta llegaron a México, donde cambiaron las formas de entretenimiento de la población. Durante el Porfiriato se formaron clubes, como el Reforma Country Club, el Lakeside Sailing Club y el Jockey Club. Sí, pues lamentablemente esta no fue una situación tan generalizada. Aunque algunos deportes como el fútbol pudieron popularizarse gracias a que no exigían recursos como instalaciones muy elaboradas, por ejemplo, muchos otros deportes solo podían ser practicados por las élites sociales, que eran los únicos que podían pagar el costoso equipo y las instalaciones que necesitaban deportes, por ejemplo, como el golf, el tenis o el ciclismo mismo, pues las bicicletas eran productos caros que no estaban al alcance de todos. ¡Wow! Y me imagino que el deporte ha de haber sido muy distinto a como lo es ahora. Ya ha pasado más de 100 años desde entonces. Ojalá los alumnos que nos ven desde casa tuvieran la oportunidad de ver cómo era el ciclismo en aquella época. Pues qué bueno que lo mencionas, Jenny, porque justamente tenemos por aquí una fotografía en donde podemos ver cómo eran los clubes deportivos de ciclistas que se reunían en aquella época. Miren,
Observemos la fotografía con atención. Noten cómo eran las bicicletas de ese entonces, quiénes formaban parte del equipo y cómo eran sus uniformes. Presten mucha atención. Ahora, a todos nuestros estudiantes allá en casita, les invitamos a que contesten las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias notas entre las bicicletas de esa época y las de hoy en día? ¿Cómo eran los uniformes de aquella época? ¿Eran iguales los uniformes de hombres y mujeres? ¿Por qué crees que tenían estas diferencias? Demos un momento para que nuestros estudiantes reflexionen sobre las respuestas a estas preguntas. ¿Listos? Ahora, veamos de nuevo la imagen y presten atención a los detalles que ya mencionamos. Qué bueno que nos recomendó ver estos aspectos, maestra, porque hay mucho que notar en esta imagen. ¿Qué elementos notaste que puedes resaltar, Jenny? Lo más sobresaliente, creo yo, es la diferencia entre los uniformes de las mujeres y de los hombres. Debió haber sido muy incómodo montar una bicicleta para competir con esas faldas tan enormes, ¿no crees? Claro, pero bueno, recuerden que durante esa época las reglas sociales dictaban que las mujeres debían respetar las formas tradicionales de vestir, incluso aunque resultaran problemáticas para practicar deporte. Esto, por cierto, se relaciona con otro elemento importantísimo de la cultura del Porfiriato en el que es posible ver la influencia extranjera: la moda. Las modas porfirianas tenían sobre todo una influencia francesa, pues París era considerada ya desde ese entonces como la capital mundial de la moda. Las modas francesas llegaban sobre todo a las ciudades, donde también proliferaron otros entretenimientos de influencia francesa, como las cafeterías, los restaurantes y también la ópera y el ballet. O sea que esta influencia francesa llegaba a cada aspecto de la vida. De la vida en la ciudad, sobre todo, y específicamente de la vida de la gente adinerada. Ahora bien, ¿qué les parece si para comprender mejor este tema vemos la siguiente cápsula que preparó una de nuestras alumnas, en donde se explica más a detalle cómo fue la influencia europea en la moda? ¿Se acuerdan que dijimos que durante el Porfiriato se dio un afrancesamiento del país? Pues, ¿qué creen? La moda fue un sello distintivo para las clases acomodadas. O sea, las personas que tenían más dinero empezaron a traer su ropa de Europa, principalmente de París, la capital de la moda. Todo lo que venía de Europa era tomado como el modelo a seguir, y esto se llevó a todos los ámbitos sociales del país, sobre todo para hacer más visibles las diferencias sociales. La gente con más dinero iba al teatro, se volvieron amantes de la ópera y el arte tuvo un auge sin precedentes. Las mujeres mexicanas empezaron a adoptar el famoso corset para verse más acinturadas. Esa prenda era tan ajustada que dificultaba la respiración y provocaba desmayos. Pero la moda era más importante que la comodidad. Mangas largas, cuellos altos, mucho encaje, faldas largas y acampanadas y cabello recogido. Siempre era lindo portar sombreros y guantes. Todo se completaba con abanicos de plumas, accesorios elegantes de cama feos, sombrillas y bolsos. Como dijimos antes, la moda era un distintivo social, pues la mayoría de las mujeres de los pueblos y otras regiones del país siguieron vistiendo sus tradicionales ropas con coloridos bordados y textiles de manta, lo cual era despreciado por las clases altas, que preferían verse muy europeas aunque no pudieran respirar bien. ¡Qué incomodidad! Lo bueno es que esto fue hace mucho tiempo. ¿En verdad usaban esos corsés? Claro, eran una prenda clave para lograr la silueta que estaba de moda en ese entonces. Y ahora miren esta fotografía. ¡Wow, maestra! ¡Es un automóvil! ¡Qué diferente es en comparación con los automóviles actuales! Sí, son muy diferentes. Y mira,
Al analizar la influencia extranjera, no podemos dejar de mencionar los automóviles, que también en esta época comenzaron a popularizarse como una más de las maravillas de la revolución industrial que estaba cambiando al mundo entero. Entonces, durante el Porfiriato, el desarrollo de la cultura mexicana tuvo muchas influencias de las sociedades europeas. Exactamente. Y también es por ello que en estos años comenzaron a popularizarse las tiendas departamentales, que era ahí en donde podían encontrarse todos estos lujosos productos importados desde Europa. Con razón, en el centro de algunas ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, aún se pueden ver muchas de estas tiendas. Claro, y porque desde esa época las ciudades ya eran el punto principal comercial de las ciudades. Muy bien, maestra. ¿Qué te parece si recapitulamos todo lo que hemos aprendido en la clase del día de hoy? ¡Súper! Recuerden que la influencia europea en la cultura mexicana de finales del siglo XIX se puede observar en distintos escenarios, pero a lo largo de esta clase nos enfocamos principalmente en 3 ámbitos: el arte, el deporte y la moda. En el caso del arte, pudimos ver la influencia europea en la arquitectura y los diversos edificios y monumentos que se construyeron en esa época, como el Palacio de Bellas Artes. También vimos que la influencia europea impactó en ciertas formas de entretenimiento que poco a poco comenzaron a popularizarse, como el ballet y la ópera, los cuales tuvieron relación con la construcción de ciertos recintos artísticos. La influencia europea en el deporte fue muy importante y se puede notar en la gran cantidad de disciplinas que se adoptaron en nuestro país. Y también en la gran cantidad de clubes deportivos que se fundaron. Estos clubes como el Jockey Club, el Reforma Country Club o el Lakeside Sailing Club se inauguraron para poder tener instalaciones adecuadas para practicar estos deportes. Y finalmente, la influencia europea en la moda puede observarse en todas las tendencias de vestimenta que se volvieron populares, aunque nunca fueron muy accesibles para las personas de clase más baja. Correcto. Una prueba de la importancia que tuvieron las modas francesas la podemos encontrar en las miles de fotos que existen de esa época. Además, las modas francesas en México recibieron un impulso muy importante con la apertura de un gran número de tiendas departamentales dispuestas a cumplir con la demanda de los artículos de la última vanguardia europea. Vaya que aprendimos muchísimas cosas. Así es. Conocer sobre el impacto cultural que tuvo este constante intercambio entre México y Europa nos ayuda a entender varias cosas, desde por qué existen ciertos edificios públicos y monumentos hasta cómo llegaron a ser tan importantes nuestros deportes favoritos. Por ello, los invitamos a ustedes, alumnos y alumnas que nos siguen desde sus casas, a ver el siguiente video que recapitula todo lo que hemos aprendido. Arte y cultura en el Porfiriato. En el Porfiriato, el arte y la cultura recibieron un gran impulso, aunque eran temas casi exclusivos de personas de clases sociales altas. Sobresalió la literatura, donde destacaron Ignacio Manuel Altamirano y Manuel Paino. El nacionalismo y el modernismo fueron abandonados durante el Porfiriato para dar paso a la influencia francesa, cuyo máximo exponente fue Justo Sierra. El positivismo permitió el avance de la educación, pues se crearon numerosas escuelas preparatorias y en 1910 Justo Sierra reabrió la Universidad Nacional. Sin embargo, el pueblo mexicano continuaba siendo pobre e ignorante. En esa época, el índice de analfabetismo del país alcanzaba al 80.26% de la población. Como en Europa y el resto de América, hubo una profunda influencia de la cultura francesa, principalmente el Art Nouveau, que puede apreciarse en la mayoría de los edificios y los monumentos de la época. Los teatros presentaban compañías y actores europeos, y pronto el cinematógrafo fue conocido en todo el país. La paz porfiriana fue provechosa para la cultura. Se avanzó en las ciencias, las artes y la técnica. Se fundaron academias, teatros, museos y asociaciones artísticas y científicas. Un grupo de historiadores publicó la enciclopedia México a través de los siglos. Otro grupo escribió México y su evolución social. José María Velasco plasmó en cuadros maravillosos el esplendor del paisaje mexicano. Saturnino Herrán pintó una impresionante serie de cuadros con gente del pueblo y con alegorías a la mexicanidad.
José Guadalupe Posada logró vigorosos grabados con escenas de la vida diaria. Músicos como Juventino Rosas, Ricardo Castro y Felipe Villanueva buscaron crear una música con hondas raíces populares. Hubo grandes novelistas, cronistas y cuentistas como Ángel del Campo y poetas como Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel José Otón, Salvador Díaz Mirón y Amado Nervo, que dedicaron su talento a describir y a cantar a la vida y el paisaje de México. En los últimos años del gobierno de Díaz, hubo un grupo de jóvenes que formaron en la Ciudad de México el Ateneo de la Juventud. Alfonso Reyes, José Vasconcelos y Pedro Enríquez Ureña encabezaron este movimiento renovador que buscó libertad y nuevos caminos para el pensamiento y para la creación artística. Sus trabajos juveniles fueron interrumpidos por la Revolución y todos ellos realizaron la parte más importante de su obra una vez que terminó la lucha. La prensa se volvió un medio de comunicación muy importante. Hubo muchos periódicos en la época porfirista, como El Federalista, El Siglo XIX, El Correo de México, entre otros. Porfirio Díaz combatió al periodismo independiente comprando a periodistas que ensalzaran a su gobierno y castigando severamente la libre expresión. Sin embargo, esto propició la aparición de folletos y periódicos clandestinos que criticaban a la dictadura porfirista. Ejemplo de estas publicaciones fueron El 93, La Oposición, La República, Regeneración y El Hijo del Aguizote. En esta última publicación destacaron los talentos de Daniel Cabrera, Jesús Martínez Carrión y José Guadalupe Posada, para mostrarle al pueblo mexicano, mayoritariamente analfabeta, los problemas importantes del país. A través de la caricatura, criticaban al gobierno de Porfirio Díaz, con un sentido de humor muy ácido. Les invitamos a que conversen sobre este tema con sus compañeros y profesores para conocer más sobre él. ¡Hasta la próxima! Muchísimas gracias, maestra Cecilia Vargas, por darnos tanta información importante el día de hoy. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con influencia extranjera durante el Porfiriato, de historia, 5º grado, y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Programación, 5º de primaria. Lección, escribiendo canciones. Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta lección de Telequantrix. Soy Gisela Sierra y me alegra acompañarlos en una aventura más del mundo de la programación. En la lección anterior descubrieron la diferencia entre la información personal y la información privada, que puede ponernos en riesgo cuando navegamos por internet. Además, distinguieron qué sitios en la web son seguros y cuáles no. Hoy van a conocer una clave de la informática, la función, también conocida como procedimiento. Cuando programamos, podemos utilizar esta herramienta para simplificar tareas. La función está compuesta por un grupo de instrucciones. Es como un mini programa que puede usarse una y otra vez. Esto hace que nuestra programación sea menos larga y compleja. Cuando identificamos un conjunto de instrucciones que se utiliza a lo largo de la programación, muchas veces podemos agruparlas y formar una función. ¿Están listos para saber más al respecto? ¡Comencemos! Para comprender mejor lo que es una función, es momento de cantar, así que afina tu garganta.
Seguramente conoces esta canción. Se trata de Cielito Lindo. Si no la has escuchado, hoy lo vas a hacer. Comienza así. De la Sierra Morena, cielito lindo viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Y la canción sigue y repite el coro, que es: ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Si quisiéramos simplificar esta canción escrita, una forma es sustituir cada vez que aparece el coro, justo por la palabra coro. De esta manera, evitamos escribir un párrafo completo. Es mucho más fácil, ¿no crees? Lo mismo ocurre con la programación. Imagina que esta canción es un programa de computadora y que el coro es un pequeño fragmento de código que utilizas una y otra vez. En el mundo de la programación, el coro sería una función. Contar con funciones es muy importante y útil para los programadores. Así como contar con coros lo es para los compositores en el caso de las canciones. Veamos por qué. Primero, porque ahorran tiempo para no tener que escribir todo el código una y otra vez en el programa. Segundo, porque si cometes un error, solo tienes que cambiarlo en un solo lugar. Y tercero, porque el programa es menos largo una vez que identificamos instrucciones que se repiten y las definimos como una función. Al definirla, podemos utilizarla a lo largo de nuestro programa las veces que sean necesarias. Sigamos jugando para comprender la frecuencia con la que podemos aplicar esta técnica, tanto en la música como en la programación. Si tu trabajo fuera escribir esta canción como programa de computadora, ¿qué parte del código convertirías en una función para que pudieras usarla una y otra vez con solo una palabra? ¡Muy bien! Es ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ahora veamos cómo podemos simplificar la letra de esta canción. Sustituye esos párrafos que se repiten por la palabra coro, como lo estamos viendo. Esta es una excelente manera de simplificar la canción. Estoy segura de que a tu cabeza han llegado tus canciones favoritas y ya estás identificando el coro. Es decir, estás intentando crear funciones. Recuerden que las funciones son pequeños programas dentro de uno mayor y al usarse una y otra vez nos ayudan a simplificar los códigos. Hemos llegado al final de esta lección. Soy Gisela Sierra y los espero en la próxima cápsula de Telequantrix, en la que conocerán la importancia de respetar los derechos de autor en entornos digitales. Por ejemplo, utilizar de forma correcta contenidos que no han sido creados por ustedes, como fotos, videos o códigos. ¡Hasta pronto! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.